vamos a hablar de la distribución geográfica. Los fascistas. El fascismo es una ideología política y cultural que en ella exalta la idea de nación frente a la de individuo o clase. Y son Alemania, Lituania, Austria e Italia. Luego, por otro lado, encontramos los comunistas, que es un sistema social sin clases con una forma de propiedad pública de los medios de producción y con la plena igualdad social de todos los miembros de la sociedad, que en ellos encontramos la Unión Soviética. Luego, por otra parte, están los demócratas, que son las reglas que caracterizan a un gobierno y definen las formas de acceso al poder, cómo se ejerce, es decir, cómo se actúa frente a la oposición. Y en ellas están Irlanda, Gran Bretaña, Dinamarca, Francia, Suiza, Checoslovaquia, Suecia, Finlandia, Noruega y, por último, los conservadores extremos, que es un modelo mental enseñado de manera individual o colectiva, con el objetivo de moldear los hábitos de las personas dependiendo de las creencias de cada una. Y en ellas están Estonia, Latvia, Prusia, Polonia, Rumanía, Hungría, Bulgaria, Grecia, Albania, Portugal, España y Turquía. Los fascismos surgieron tras la Gran Guerra en un escenario de crisis económica, social, política e ideológica, que organizó un caldo de cultivo propicio que es el enfado del nacionalismo. Al haber una mala organización en el entorno a la democracia, unos militares aprovecharon esa gran crisis para imponer el fascismo. Constituyeron una ideología que en mayor o menor medida se extendió por casi toda Europa y luego más tarde se extendió por Estados Unidos, y que siguieron el modelo italiano de Mussolini y luego más tarde el modelo de Hitler. Ahora vamos a hablar de las causas de la crisis de la democracia. En primer lugar está la inestabilidad de los nuevos estados, en segundo lugar rechazo al sufragio universal, en tercer lugar consecuencias de la guerra, en cuarto imposibilidad para configurar mayorías parlamentarias estables y por último el crack del 29. Empezamos por la primera. Tras la guerra surgieron tensiones y conflictos que en muchos casos desembocaron en golpes de Estado e implantaciones de regímenes autoritarios. En segundo lugar está el rechazo al sufragio universal, que como bien dice su nombre, se denegó el derecho a voto a toda la población de un Estado. Las masas, que veían peligrar el orden social, temían la propagación de los partidos y el movimiento obrero. Luego están las consecuencias de la guerra, que podemos decir que hay 4 consecuencias muy importantes. Una que es el exilio de los excombatientes de la Primera Guerra Mundial, en segundo lugar la exaltación del nacionalismo, en tercer lugar el descontento en algunos tratados de paz, sobre todo en los países de Italia y Alemania, y el último que la democracia se debilitó. Hablando de la imposibilidad para configurar mayorías parlamentarias estables, la crisis de los partidos y la dificultad para incorporar el sistema parlamentario provocaron la debilidad de los gobiernos y la aparición de dictadores. El crack del 29. Las crisis económicas provocaron el descontento social y una polarización hacia posturas radicales. En el primer mapa podemos ver que está en el año 1920 y en el segundo en 1939. En el 20, España se encontraba en una democracia restringida e Italia y Alemania en una democracia liberal. En 1939 España pasa a un régimen autoritario y Alemania e Italia a un régimen fascista. Ahora vamos a hablar de la aparición de los fascismos. Primero nos basaremos en el de Italia y luego, posteriormente, en el de Alemania. En primer lugar están los efectos de la Gran Depresión de 1929, descontento de la población, radicalización social y política, debilidad de los sistemas políticos democráticos, incapacidad de gobiernos para resolver problemas económicos y políticos y, por último, cuestionamiento de los principios democráticos. En primer lugar, el fascismo italiano comenzó con el crack del 29, la gente estaba muy descontenta por la crisis que se había formado, por lo cual la gente empezó a radicarse a bandos y a políticas, a distintos partidos. Veían que el propio gobierno no era capaz de resolver estos problemas económicos y políticos y ¿qué pasó?
se empezó a debilitar el sistema político democrático y pues la gente empezó a cuestionarse si realmente la democracia era lo mejor para esta situación. Respecto al al nazismo, hablamos del medio del contagio de la revolución bolchevique, revoluciones en Alemania y Hungría, extensión del movimiento huelguístico, difusión del sentimiento de nación en los tratados de paz posteriores a la Primera Guerra Mundial y, por último, el crecimiento del nacionalismo. El principal motivo de la aparición del nazismo fue el sentimiento de nación, y por el cual se empezó a extender movimientos huelguísticos y empezaron a haber revoluciones en Alemania y en Hungría. La grave crisis económica y social en Europa tras la Primera Guerra Mundial propició la aparición de sistemas totalitarios y fascistas. Los fascismos surgieron en Italia y Alemania. Los fascismos se basaban en sistema de partido único, movilización de masas, mítines, desfiles, culto a un líder carismático, respaldo de las clases medias y exaltación de la violencia y la guerra y expansionismo territorial. Los fascismos surgieron en Italia y Alemania a causa de existencia de un Estado liberal débil e inestable, descontento de la población, aparición de poderosos movimientos proletarios que son considerados una amenaza en el orden político y social, pérdidas territoriales y sentimientos nacionalistas contra las decisiones adoptadas en los tratados de paz. Alemania tenía a Hitler mientras Italia tenía a Mussolini. Principios característicos de los sistemas democráticos. La tolerancia es la virtud de la democracia. El respeto a los demás, la igualdad de todas las creencias y opiniones, la convicción de que nadie tiene la verdad ni la razón absoluta, son el fundamento de esa apertura y generosidad que supone el ser tolerante. Sin la virtud de la tolerancia, la democracia es un engaño, pues la intolerancia conduce directamente al totalitarismo. La tolerancia es una categoría histórica que responde a las necesidades sociales y políticas de cada momento. Los derechos individuales humanos son un conjunto de facultades, libertades y pretensiones de carácter civil, político, económico, social y cultural. Vamos a hablar de la implantación en Italia y en Alemania. En Italia, el asesinato del diputado socialista Matteotti en verano de 1924 conmocionó Italia y provocó una oleada de indignación que se extendió por el mundo político, periodístico y diplomático. Sin embargo, una vez superado el bache, el fascismo se repuso y aceleró la implantación del Estado totalitario, que en 1925 se encontraba ya plenamente conformado. Y ahora vamos a pasar en Alemania, que la llegada al poder de Hitler en 1933 a través de las urnas arruinó la experiencia democrática de Weimar y supuso la implantación de un Estado totalitario basado en una dictadura personal. Las repercusiones a nivel internacional fueron enormes. En los años 30 Alemania emprendió una política de rearme en una estrategia agresiva y expansionista que condujo a la Segunda Guerra Mundial. Fundador y líder fue Benito Mussolini. Este exmilitar socialista fundó en 1919 un grupo paramilitar que se denominan los facios italianos, o también conocidos como los camisas negras. Ellos fueron el germen del Partido Nacional Fascista que apareció en 1921 y que un año después, es decir, en 1922, se hicieron con el poder de toda Italia. En 1945 se puso fin a la Segunda Guerra Mundial. Y aquí os enseño una foto de los fascistas, Franco, Mussolini y Hitler. Características del fascismo en Italia. Nacionalismo, oposición al capitalismo y al comunismo, corporativismo, racismo, personalismo, autoritarismo, militarismo, totalitarismo, ilegalización de la oposición y, por último, control de los medios de comunicación y la educación.
Hablando del nacionalismo. El nacionalismo es la justificación ideológica del fascismo, la defensa de la nación como unidad. Es decir, que cualquier otro argumento no es válido. Se vincula con la ideologización de la familia como núcleo de la nación. Oposición al capitalismo y al comunismo. El fascismo pretende ser una alternativa frente a los modelos capitalistas y comunistas, es decir, una tercera vía. El capitalismo rechaza el valor de libertad individual y el comunismo rechaza el principio de lucha de clases y reivindicación del proletariado, es decir, el Estado es la única garantizador, ¿vale?, de la orden y de la autoridad. Corporativismo. En consecuencia, el fascismo promueve el corporativismo, es decir, el sometimiento de todos los intereses laborales y económicos al arbitrio de un sindicato único que recibe instrucciones del gobierno, lo que diluye el principio de lucha de clases. Racismo. El fascismo incluye el racismo como parte de sus postulados nacionalistas. Desde el punto de vista del fascismo histórico, la raza aria era superior a las demás, lo que supone la persecución y exterminación de otros grupos étnicos, muy especialmente los judíos y los gitanos. Personalismo. El líder carismático es esencial en el modelo fascista. Requiere una voz única a quien seguir. Todos los medios de propagación ideológica, como la educación y los propios medios de comunicación social, están al servicio de fomentar el culto de la personalidad. El autoritarismo. La disidencia es perseguida por el fascismo en todos sus niveles. Los actores políticos deben subordinarse a los niveles de pensamiento oficiales, así como las prácticas promovidas por el Estado. Militarismo. Para hacer posible el ejercicio de la autoridad totalitarista, el fascismo refuerza el ámbito militar y promueve todos sus símbolos, proporcionando a la vez el temor y el culto a la autoridad violenta. Totalitarismo. El Estado domina todas las áreas de la vida pública y privada, ejerciendo férreos controles en todos los ámbitos. Así, el Estado interviene en todo y unifica todos los poderes bajo el control de un solo sector político y su ideología. Desde esa posición de poder, el Estado dicta y arbitra las leyes, dirige el poder militar, regula la economía, controla la educación y los medios de comunicación. También opina y norma sobre la vida privada, la sexualidad, las creencias religiosas y la familia, etc. Luego está la legalización de la oposición. En consecuencia, toda forma de oposición es perseguida, lo que implica su ilegalización. Por lo mismo, el fascismo promueve la conformación de un partido único de gobierno. Control de los medios de comunicación y educación. Tanto los medios de comunicación como los programas educativos son controlados por el Estado, quien determina qué tipo de contenido se distribuyen o se censura. Solo los valores del fascismo pueden ser divulgados y promovidos. Esto implica que el fascismo depende en gran medida de un propagandismo eficaz. El nazismo fue un partido político fundado en 1919 como Partido Nacionalista de los Trabajadores Alemanes. Se caracterizó por su ultranacionalismo y su dura oposición al comunismo y al parlamentarismo liberal. Adolf Hitler fue su principal líder y el que estableció los principales elementos ideológicos del partido a partir de su libro Mein Kampf, Mi lucha. Él estableció los principales elementos ideológicos, los cuales eran superioridad a la raza aria, crítica a la democracia, expansión territorial y anticomunismo. Las características del nazismo de Alemania. Rechazó el sistema democrático, proclamó al partido nazi como el único de Alemania y persiguió y reprimió a los opositores. Sostenía ideas racistas que pretendían la superioridad de la raza aria y la inferioridad de todas las demás. Esto dio lugar al culto de la fuerza y condujo a la eliminación de las minorías étnicas y a la implementación de métodos de control reproductivo para perfeccionar la raza aria. Defendió el pangermanismo, que fomentaba la unión política y cultural de todos los pueblos de origen germánico. Implementó políticas imperialistas y expansionistas, que promovieron la conquista de territorios en busca de un espacio vital que asegurara la provisión de combustibles y materias primas a la Alemania de entreguerras. Manipuló los medios de comunicación y la educación para obtener el apoyo popular. Las propagandas de cine, televisión, jugaron un rol fundamental en la estrategia del nazismo para difundir su ideología. La finalidad de este control era mantener aglutinado al pueblo alemán en torno a ciertos objetivos. Para complementar las características, debemos saber que los nazis creen en hacer un nuevo Estado y bastante grande. En cambio, los italianos tienen un nuevo anhelo, el cual es la antigua Roma. Símbolos de los fascismos europeos. Diversos movimientos fascistas se han apropiado de simbologías de la antigua Roma o Grecia, como lo son los estándares utilizados por los alemanes en sus mítines, los fasces de los italianos o el uso de la palabra falange para designar al partido fascista español. Alemania, su principal emblema fue la esvástica, la cual experimentó un resurgimiento durante el siglo XX gracias al movimiento nacionalista Volkswagen.
el cual reivindicó la esvástica como símbolo de la raza aria, la cual era visualizada como la base de la civilización germánica y superior a todas las demás razas. La esvástica era un símbolo reconocido tiempo antes de que los nazis la cogieran. Tiene una extensa tradición en diversas culturas a lo largo del tiempo. A pesar de que algunos símbolos que adoptaron los nazis eran ya conocidos antes del surgimiento y empoderamiento de Hitler, la esvástica tiene una relación estrecha con el nazismo, incluso en un aspecto negativo. Italia fue un país el cual donde nació el movimiento fascista, de la mano de Mussolini. Allí la insignia original fue Fasces, un símbolo de poder portado por los funcionarios públicos encargados de escoltar a los magistrados. Este consta de un semblante de varas unidas que sostienen un hacha, y simboliza el poder sobre la vida y la muerte. Tiempo antes de que los fascistas italianos se apropiaran del Fasces, este era utilizado por diversas organizaciones políticas de Italia, tanto socialistas como nacionalistas, las cuales buscaban relacionar el nombre del símbolo con la representación de la fuerza de la Unión. España. El yugo y las flechas fueron utilizados por el partido fascista de la Falange. Este resulta de la convergencia de los emblemas históricos de los reyes católicos, el yugo con el nudo gordiano de Fernando II de Aragón y el haz de flechas de Isabel I de Castilla, representando así la unidad de España. En un determinado momento de su historia, se pueden observar el yugo y las flechas en la bandera de franjas verticales rojas y negras, propia de la Falange, y los colores representan respectivamente la sangre y la pólvora.